¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos. Esta es una nueva jornada de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. Ya hoy día es martes 26 de marzo del año 2024. Un gran saludo para todos ustedes de nuestros estudios a través de la radio y, por cierto, también a través de la televisión. Estamos desde las regiones de Antofagasta hasta Coquimbo para llevarles nuestra transmisión en el aire de las radios. Y en esta edición de Razones de Estado saludamos como siempre al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. ¿Cómo está, don Percival? Muy buenos días, bienvenido a Razones de Estado. Buenos días, Saldo, buenos días, distinguidos auditores y televidentes. Un placer estar nuevamente acá para poder comentar algunos temas de interés que han pasado en Chile y en el mundo. Exacto, y temas importantes, don Percival, porque ahora los jueces, producto del caso Hermosilla, los jueces están en el ojo del huracán. Los jueces son susceptibles de ser fiscalizados y por lo tanto ya entregaron ellos un pronunciamiento a la Cámara de Diputados. No quieren ser fiscalizados. Efectivamente, la Corte Suprema, el máximo tribunal, determinó no, asistir a esta reunión, a esta citación que había hecho la Cámara de Diputados porque señalan que deben hacerlo siempre y cuando haya alguna acusación constitucional contra ellos. Y eso es parte de otro poder del Estado. El poder legislativo es un poder distinto al poder, judicial. Y claramente hay normas que hay que acatar. Aquí lo que estamos en presencia es de una situación, yo diría, que podría ser polémica, si se entiende que hay una acusación, algo que ha aparecido en los audios del abogado Luis Hermosilla, que determinaban que la Corte Suprema y otras cortes pueden estar influidas por particulares para efecto de los nombramientos de sus jueces, o sea que imparten justicia, lo que es extremadamente delicado. Sin duda que estos temas ponen de relieve una situación que nos afecta a todos finalmente, porque queremos, en definitiva, ser iguales ante la ley, y resulta que hay personas que, vinculándose previamente a los nombramientos, obviamente tienen, favores que pagar, y son verdaderas máquinas de poder que hacen consultas en uno y otro sentido. Pero también esto de los nombramientos no cae del cielo. Estos nombramientos siempre son conversados, son estudiados, son analizados por distintas instancias de poder. No solamente en el caso del Poder Judicial. Habría que ser iluso para entender que hay un ministro X que llegó a ese puesto sin haber sido comentado su nombre, preguntado a algunos amigos, ha preguntado a algunas personas que lo conocen, etcétera, de las competencias de esa persona. O sea, siempre en la asignación de poder hay influencias, para bien o para mal, pero las hay. Uno no puede ser, tan ingenuo para entender que esto es puro producto de méritos. Aquí hay mucha gente que tiene méritos, hay gente que tiene deméritos, es decir, no calzan las asignaciones y responsabilidades que se ha puesto en el Estado. Aquí lo que dice la Corte Suprema, con cierta molestia, a la Cámara de Diputados, es decir, nosotros no vamos a ir donde ustedes nos citan, porque ustedes no tienen ese poder para citarnos, así claramente. Y eso es importante porque, en definitiva, también porque esto podría festinarse. O sea, podría un grupo de diputados después entender que, los jueces están para el palanqueo. Y yo creo que esa cuestión hay que asumirla de inmediato. O sea, la judicatura no está para el palanqueo. Aquí lo que se trata es que las injerencias de los poderes públicos, que son autónomos entre cada uno de ellos, porque, yo no me imagino un juez citando a un diputado o a un senador por la forma en que estableció esta u otra ley. Ya qué intereses obedecía esa ley y cómo él lo afecta, o si acaso tiene intereses creados en esa ley. En consecuencia, lo mismo que para el Poder Ejecutivo. En consecuencia, aquí hay una situación que hay que asumirla, hay un asunto delicado que ha generado todos esos audios de Hermosilla, del abogado Hermosilla, que ha establecido criterios muy, yo diría, tácitos al momento de llegar a establecer todo lo que se está sabiendo y de cómo estos nombramientos estaban de alguna manera influidos por personas, en este caso por
por el abogado Luis Hermosilla. Ahora bien, como lo señalábamos en otras razones de Estado ya pasados, esto tiene muchas consecuencias, porque en las 700.000 páginas ya que llevan estos audios ya, digamos, asumidos, hay mucho más que esto. En consecuencia, aquí nos vamos a preguntar no solamente lo que apareció a la luz pública, sino lo que no apareció a la luz pública. Y eso es importante a la hora de que nosotros, los ciudadanos, tenemos derecho a la verdad, tenemos derecho a la información y nadie nos puede negar, digamos, la situación o la evidencia de que eso tenemos, digamos, pleno, digamos, acceso, o queremos tener plenos accesos a eso. Porque claro, hay cosas que son importantes, cosas que son medianamente importantes y otras cosas que son poco importantes. Pero lo que aquí hay que determinar es que en este audio y en muchos otros, ya vamos a hablar de los audios de Héctor Yaitul en la macrozona sur, ¿ya? Que esa es otra cosa que es bastante seria, para que nosotros también podamos, digamos, mirarla debajo de la alfombra. En consecuencia, yo no diría este cachetazo, pero yo diría este parada de carro, que la Corte Suprema le hace a la Cámara de Diputados, es importante para establecer, digamos, finalmente cuáles son las culpabilidades que hay ahí asumidas, y yo creo que a mi juicio esto amerita una atención especial de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, chilenos y chilenas, que, claro, vamos sabiendo de vez en cuando lo que está pasando, pero usted debe entender que de las 700.000 páginas que llevan este asunto, más otros celulares que han sido incautados, queremos saber qué pasa con la incautación de, bueno, no sé, celulares digamos, de fiscales, o de ministros, o de diputados, o de senadores, etcétera, y de muchos, digamos, operadores políticos que están hoy día, digamos, haciendo de puentes, ¿ya? Para ir a uno y otro lado, dependiendo, si acaso, el nombramiento de ese juez, en el lugar que se encuentre, digamos, favorece o no las posiciones políticas del grupo que lo está apoyando, que lo está empujando, que lo está respaldando. En consecuencia, a los distinguidos auditoras, este es un tema que llegó para quedarse. Yo creo que acá hay muchos que todavía no deben dormir por saber si acaso van a aparecer o no en estas 700.000 páginas algo que se refiere a alguna conversación que alguna vez tuvieron con ese abogado. Usted debe imaginarse lo que significa estos audios. No solamente el caso de Hermosilla. Hermosilla deben haber como Hermosilla, no sé, unas 100 personas más parecidas o iguales a él. ¿Ya? Debemos considerar los audios de los jueces, los audios de los fiscales, los audios, decía yo, del presidente de la República, los audios de los ministros, etcétera, los audios de los generales, de los almirantes. En consecuencia, acá hay un tema que es importante, pero sin dejar de lado, ya citaba así recién en la pasada, los audios de Héctor Yaitul. Yo quisiera entender que la Cámara de Diputados, ¿ya?, va a establecer medidas respecto a eso, porque dentro de esos audios, además, y haciendo un paralelo, ya entre ocasión los audios de Hermosilla con los audios de Yaitul y muchos más, está una parte importante del control de la democracia o también el control del crimen organizado. Y eso hay que sacarlo a la luz pública. No tenemos que tener vergüenza, porque sabemos que Yaitul es un tipo que es un marxista, que perteneció al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que después fundó la CAM con ayuda de connotados personeros del Partido Comunista, que obviamente dirigen ese mundo, y eso hay que establecerlo. Y yo no he visto, en la Cámara de Diputados que se cite a declarar o que se cite a asumir las verdades que hay detrás de esos audios. Y tantos más. En consecuencia, yo creo que esto genera una polémica importante, genera los contrapoderes que tiene que tener el Estado. Aquí los poderes, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial funcionan, cada uno en su propio mundo, en sus propias autonomías, pero todos nos debemos a unos contrapesos de poderes. Y eso que hoy día podría verse como que la Cámara de Diputados ha sido, desconocida por la Corte Suprema, obedece no solamente obedece al criterio o también a la disposición que tenga la Cámara de Diputados de citar o no a una autoridad. Lo que se trata acá es más bien de establecer, conductas o citaciones que apunten más bien
a establecer cuestiones de fondo y sobre todo porque esto tiene que llegar al fondo, porque sobre todo en justicia ya es muy importante saber cuáles son los factores que han influido en la decisión o la posición de cargo de algún juez de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, etcétera. Por eso que, Aldo, distinguidos auditores, este es un tema que obviamente tiene que seguirse asumiendo como un tema importante porque de alguna manera muestra una parte, aunque es menor, de lo que es el funcionamiento de nuestro Estado. Don Percival Madero, a esta hora conversando con nosotros en su espacio Razones de Estado. Estamos viendo la política, estamos viendo también el seguimiento de los temas de gobierno, lo que a usted le interesa en esta óptica 360 grados que hacemos siempre a través de Madero FM. Cambiemos de tema, puesto que algo muy interesante está pasando en ambas cámaras. No hubo acuerdos. Algunos le echan la culpa al empedrado, como es la costumbre, pero también hay otros que no tienen la costumbre de asumir sus responsabilidades. Correcto. Perdieron la testera del Senado y corren el riesgo de perder la testera de la Cámara de Diputados porque todavía no hay acuerdo. Gracias. A ver, como hemos señalado muchas veces en Razones de Estado, la política tiene sus afanes, tiene su día a día y los acuerdos tienen que ver con condiciones con los cuales se asumen esos acuerdos. Si las instancias o los antecedentes de la información, cuando se tomó el acuerdo, cambia el acuerdo. O sea, los acuerdos se mantienen en tanto existan todavía los elementos que dieron origen a ese acuerdo. Cuando cambia eso, el acuerdo desaparece. En consecuencia, aquí se ha hecho ver que hay una situación, particularmente lo que ocurrió en la Cámara y en el Senado, respecto a que no se habían respetado acuerdos que venían desde el inicio de la democracia en los años 90. Y la verdad es que cuando uno empieza a mirar con cierta atención lo que ha pasado estos últimos años respecto a los acuerdos o los desacuerdos que se han tenido en política, en la macropolítica, tenemos que entender que como pocas veces nos vimos sumidos en poco tiempo, en estos últimos 2 años, particularmente el último 4 de octubre del año antepasado y el pasado 7 de septiembre, año pasado, a constituciones que representaban los afanes de uno y otro sector, eso dejó una huella digital muy evidente en todo lo que sean las discusiones futuras. Ya sabemos lo que quería el marxismo respecto a su propia constitución. Sabemos que queríamos ir mucho a un sistema donde se iban a controlar las fuerzas, donde los poderes del Estado iban a quedar determinados de forma, desproporcionada, donde el Poder Ejecutivo iba a tener mucho más incidencia respecto a los otros poderes, que íbamos a tener 10 nacionalidades y tantas cosas de ese tipo, ¿ya? Por lo tanto, incluso esa misma posición decía que tenía que desaparecer el Senado. Ustedes se acordarán tal vez de esa situación. En consecuencia, claramente acá se pierde la testera del Senado porque los acuerdos que existían no se cumplieron finalmente en su base. Ahora dicen, claro, es posible que esto no haya estado así, pero también la composición de las fuerzas políticas van cambiando, ¿ya? Sobre todo cuando se ha establecido que producto de esas enemistades o de esas diferencias se dividieron partidos como un partido tan importante como la democracia cristiana. La democracia cristiana, distinguidos auditores y televidentes, ha sido vital para las izquierdas desde los años 70. No nos olvidemos que fue el Senado de la República, el Poder Legislativo de los años 70, la que mencionó finalmente a Salvador Allende Gosse como presidente de la República. Muchos creen, ¿ya?, que Salvador Allende ganó las elecciones y muchos están equivocados con eso. Y Razones de Estado vuelve nuevamente a establecer otros criterios para decirle que Salvador Allende nunca ganó una elección presidencial. Sacó un 36%. 36%. Llegó al poder porque la democracia cristiana se lo permitió, ¿ya?, de acuerdo a un pacto de garantías constitucionales. Quisieron ver que en la Cámara, como no había segunda vuelta, esto se dirimió en el Senado y fue la democracia cristiana la que apoyó finalmente a Allende. Por eso la izquierda nunca fue poder sin la democracia cristiana, que era un partido de centro-izquierda o de centro para esos años.
En consecuencia, aquí hay que entender que lo que viene y la debacle que se produce de la democracia cristiana con el retiro de dos importantes senadores, como el senador Matías Walker o también como la senadora Jimena Rincón, abren un camino, desperfilan la democracia cristiana y esos acuerdos que había tomado la democracia cristiana en su conjunto queda desperfilado por este quiebre que hay dentro de ese partido. En consecuencia, cambian las condiciones, cambian las situaciones que son, a mi juicio, digamos, vitales para poder mantener lo que era el acuerdo. Ahora bien, como tú señalabas, Aldo, le digo a los auditores, esto va a tocar a la Cámara de Diputados. De hecho, le correspondía a la diputada comunista Cariola ser la presidenta de la Cámara. Y obviamente hoy día el Partido Comunista, después de haberse restado a un homenaje, digamos que se le hacía al presidente, Piñera, ya recientemente fallecido en condiciones trágicas, que fue presidente 2 veces, y que se le achacan todas las culpas respecto respecto a los hechos que se dicen de violación de los derechos humanos producto del estallido social. Eso claramente establece un criterio que es claro frente a esto. Además que ese mismo partido ha señalado en todos y donde puede, cuando le prende velita y como aplaude a su régimen chavista, a su régimen, de Venezuela. O sea, ya hoy día nadie puede imaginar o nadie quisiera entender que lo que aspira el comunismo chileno es parecerse al régimen, venezolano o cubano. Y eso claramente quiebra, a propósito de que el Partido Comunista dirigió, las izquierdas en general, una constitución ya que fue derrotada por la comunidad, y derrotada ostensiblemente, donde ponía los puntos sobre las sillas respecto a qué pretendía como Estado socialista. Eso es un tema que claramente hoy día apunta, y hoy día esas penas se pagan. ¿Ya? Y en la Cámara de Diputados la conformación o la correlación de fuerza es distinta. Hay sectores de derecha, centro-derecha, hay sectores de izquierda, de centro-izquierda, etcétera, pero también tenemos ahí en el Partido de la Gente, que tiene 6 diputados, ojo, no es menor, o en el partido de los demócratas, que también tiene una cantidad similar de diputados. Cambia el juego interno de cómo se van a distribuir estas situaciones políticas. Más aún cuando estamos hoy día en un modo electoral que claramente incide en lo que vamos a hacer de acá a finales de año, en octubre, donde tenemos elecciones de concejales, de alcaldes, de cores, de consejeros regionales y de gobernadores con voto obligatorio. En consecuencia, acá el movimiento político deja establecer en que no van a dar ninguna señal que, que garantice o que de alguna manera desperfile, sobre todo a un gobierno que no tiene mayoría, que está en clara desventaja, de todas las encuestas, y sobre todo porque hoy día se están jugando las votaciones para hacer caer a las izquierdas o a la centroizquierda de la Cámara de Diputados a propósito de los acuerdos políticos que están logrando para ir en las listas de elecciones, para las futuras, reitero, elecciones de concejales, alcaldes, cores y gobernadores. Por eso que el mundo y por eso que el tema político está tan enraizado eso, porque están cada uno echando para su lado dentro de contextos. Vamos a ver qué pasa con las izquierdas, vamos a ver qué pasa con las derechas. En el Congreso, en el Senado, Aldo, distinguidos auditores, lo que ocurrió con la caída de Pedro Araya, que llegó como nombre un par de horas antes que fuera la votación, se farrearon la oportunidad de haber hecho alguna cosa más seria, muy probablemente. No hubo incidencia, no hubo una valoración de esto, sabiendo que ya tenían, a Jimena Rincón y a Matías Walker, que habían sido personas que habían estado anteriormente con la centroizquierda o que votaron con la democracia cristiana a principio de este gobierno, hoy día ya no lo estaban. En consecuencia, ahí hay una razón muy importante que esgrimir, a mi juicio, y yo creo que también ahí, Aldo, hay que esperar, no mucha sorpresa, porque yo aventuraría un hecho que ha dado todas las circunstancias que hoy existen, probablemente también la Cámara de Diputados claramente va a tener una mayoría hoy día de centro derecha y derecha ahí mandándola para los próximos años, salvo que se llegue a un acuerdo que hoy día no se ve en el horizonte para poder restituir los votos del Partido de la Gente o de los demócratas para poder, o de los amarillos que también tienen un diputado Jonet ahí, para poder asumir las condiciones de un nuevo liderazgo en la Cámara de Diputados. A ver, don Percival, antes de continuar, porque nos queda muy poquito tiempo, hay una nota que
ha salido hace pocos instantes y que habla de las palabras del senador comunista Daniel Núñez. Y se la voy a leer textualmente porque llama poderosamente la atención. Dice: el gobierno debe recurrir al debate ciudadano, a la movilización social, a la recolección de firmas, a todos los mecanismos que pongan en evidencia cuál es la opinión que tiene la ciudadanía con los grandes temas. A mí me preocupa cuando hablan de la movilización social. Usted sabe cómo votó Chile en el 2021 producto del miedo. Así es. A ver, yo creo que hay ahí, bueno, Daniel Núñez es un connotado, digamos, senador de la cuarta región. Sí. Lo conocemos. Él, obviamente, sabemos lo que piensa, sabemos lo que cree y sabemos que él es una persona que ávida ya de los temas sociales y de un pie en la moneda y el otro en la calle, ya, pensando que tienen alguna capacidad de movilización social. Y yo quisiera, digamos, expresar una opinión que a mí me parece que el Partido Comunista ya perdió, porque uno se pregunta dónde están las bases del Partido Comunista. ¿Dónde está el Partido Comunista? Aplaudió el estallido social, pero para muchos no fue conducido, por lo menos políticamente, directamente por ellos. Claramente no tenemos que olvidarnos que Daniel Jadwe tuvo que salir huyendo de una marcha porque lo iban a linchar dentro de una marcha. O sea, para que tengamos claro en dónde pisa. Y a la tía Pikachu también. Claro, y yo creo que el Partido Comunista está en deuda, ¿ya? Porque no levantó las banderas de Paipote, cuando cerraron Paipote, la fundición Hernán Videla Lira. No está levantando las banderas por Huachipato, porque son otros los que están andando allá. Y hoy día, cuando le quieren quitar los derechos a los trabajadores, quitándole su 6%, tampoco hay marchas en las calles para poder reclamar, porque a los trabajadores le van a quitar su 6% que se merecen. En consecuencia, claramente hay una posición política y el miedo o el asunto que él asume es un tema que hay que valorarlo en la medida que él es un marxista. Y como tal, no cree en las instituciones democráticas, las usa para objetivos superiores de ellos. Pero la verdad es que claramente, si él cree que tiene calle, si él cree que tiene las posibilidades, bueno, que salga para defender los derechos de los trabajadores. No los defendió en Paipote, no lo está defendiendo en la siderúrgica, no lo está defendiendo en su respaldo al 6% que cada trabajador debiera digamos, acceder para mejorar sus jubilaciones. Y tantos más, digamos. Núñez son de los que aplauden junto con Carmón, el presidente de su partido, del partido de él, digamos, el régimen chavista. Y el chavismo chileno, claramente, ese hay que reconocerlo como tal. El problema es que se esconden o de alguna manera camuflan la posibilidad de sus aplausos, pero ellos aspiran a una así comillas, democracia, subrayado con negrilla, a esa democracia cubana. Un chavismo chilensis. Claro, había un Chilezuela que hace mucho tiempo sirvió como respecto a esto, pero ellos están en esa parada. Y se les respeta porque están en democracia, aunque cuando ellos son gobierno no respetan las minorías. Claramente es así. Aquí hay una situación que hay que advertir. Hoy día el horno no está para bollo, la democracia en general está pasando un pésimo momento con el tema del crimen organizado y justamente los partidos de quien estamos aludiendo ahora claramente se niegan a entender que el uso razonable o el uso de la fuerza hoy día está paralizada porque no quiere que le toquen a los delincuentes, no solamente para que no se los toquen en problemas sociales, sino que porque además esto de indultarlos y además de darle, digamos, pensiones de gracia de por vida, genera una distancia enorme respecto a lo que debe ser nuestro país en términos de la búsqueda de su democracia, Aldo. Exactamente, don Percival, sin lugar a dudas, este tema es realmente apasionante, es realmente importante poder conocer dónde estamos parados como país, sobre todo tomando en cuenta estas señales que están precisamente empezando ya de nuevo a enrarecer el ambiente político, que nosotros lo comentamos acá en Razones de Estado. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros siempre a través de Madero FM, don Percival. Buenos días. Muchas gracias. Y nosotros vamos a continuar con la programación siempre de La Fuerza del Norte aquí en Madero FM. No nos dejen. La Fuerza del Norte, en Taltal.